La semana pasada me tocaba predicar a mí. Yo tenía que hablar. Y no podía hablar. Y para mejor, él todos los domingos me pasa el mensaje de él y yo hago el PowerPoint. Pero el domingo pasado me pasó el PowerPoint. Así que yo no sabía de qué hablaba. Cuando me siento ahí, muda, porque no podía hablar, descubro que me estaba pinchando el tema. No solamente no podía hablar, sino que estaba hablando de mi tema, porque se pone esperar en Dios, se llamaba una cosa así, ¿no? Esperar en Dios. ¿De quién habló? A ver, ¿se acuerdan? ¿De la espera de quién? Lucas, ¿qué esperaba? No, ¿de quién esperaba? Claro, de la espera de María. Y cuando empezó a hablar, me di cuenta que el tema mío era el que seguía al tema de él. Era la consecución en el tiempo de los temas. Fíjense que lo que dijo Elisa, cuando terminen de escuchar la palabra de hoy, es lo mismo, porque ella de qué habló hoy? De las cosas de la vida, ¿no? Las circunstancias. Y en el medio de todo eso, que lo que cambia la vida es Dios, ¿no? La espera con Dios, las cosas de la vida con Dios. Y la de hoy yo le puse un nombre, Dios no tiene apuro, porque ¿saben qué? Dios no tiene apuro. Es así. Nosotros vivimos en un mundo de llame ya. Tenemos hambre. ¿Qué hacemos cuando tenemos hambre? Y si no tenemos comida, pedimos. Agarramos el celular y llamamos a pedido ya. ¿No? Es así. Hacemos todo rápido. ¿Quién es varón y tomó alguna vez un Ibu Evanol cápsula blanda? Bueno, ahí está. ¿Por qué lo tomaron? Porque es más rápido. Nos duele, después de que comimos lo del llame ya, ¿sí? Nos duele la cabeza y automáticamente vamos y le pedimos, ¿me das algo cápsula blanda? El Ibubanol es para mujeres, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los hombres han tomado porque es más rápido, porque uno lo toma a los 10 minutitos y dice, ¡ah! Se me fue. Bueno, el dolor ya se fue. Sin embargo, tiene que ver con que vivimos en un mundo apurado, no podemos esperar. Llamamos al delivery y ahí le puse algunas cosas, ¿no? El pedido ya. Pedido ya yo nunca lo usé. Creo que no llamamos delivery en mi casa. La rapidez es abrir el freezer y sacar algo que ya cocinamos, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay mucha gente que pide en pedido ya. Y después nos quejamos porque tenemos que ir al gimnasio. ¿Por qué no caminamos al supermercado? Nos quejamos porque no tenemos músculos. Claro, porque ni siquiera amasamos un pan. La vida rápida nos juega en contra. Y Dios no se maneja con vida rápida. Dios se maneja sin apuro. Dios no tiene ningún tipo de apuro. Y nosotros sí. Cuando tenemos fiebre, ¿qué hacemos? ¿Nos aguantamos la fiebre, que es un proceso normal del cuerpo para matar las bacterias y los virus que nos están atacando? Cura Plus, claro. ¿Quién tomó Cura Plus alguna vez? Yo me muero. Acá estamos. ¿Qué cosa? Hasta que el médico la retó. Bueno, Cura Plus. Y si no, el que tiene un poquito de fiebre, ¿qué hace? Y va a la farmacia y se compra una amoxidal. ¿No es así? ¿Quién fue a la farmacia y se compró un antibiótico sin receta? Ahí tenemos gente. Todos lo hemos hecho en algún momento. Y el que no le mienta al Señor, porque Él lo sabe todo. Somos así, somos instantáneos. Esto, discúlpenmelo, pero es lo que quedó. En cambio, las historias bíblicas están llenas de espera. La de la semana pasada, ¿se acuerdan de María? María es el monumento a la espera. María, desde que el ángel viene y le dice, el Espíritu vendrá sobre ti y de ti saldrá el Señor, ¿no? Vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo. Quiere decir que por lo menos esperó 9 meses y un poquito más, ¿sí? No había ecografía, no había nada. Ahora yo les voy a presentar algo. Gaby, por favor. Les presento a mi sobrina nieta. Tiene 8 meses de gestación. La voy a conocer seguramente cuando vaya a San Juan en julio. Miren lo que es esto. Mostrarle la siguiente. Esto es el llame ya, ¿sí?
una ecografía 4D, que como dice mi marido, cuando nacen pierden una dimensión. Debe ser la dimensión espiritual que les cuentan ahí. Pero esta bebé ya la conocen antes de nacer. Esto es no esperar. Está bien, es la tecnología, nos hace bien y todo lo demás. Pero ¿por qué me lo mandaron a mí? De San Juan. Para que la conozca. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque estamos todos así, porque estamos apurados. Bueno, María no tenía eso. No había EVA test, ¿sí? No había análisis de sangre. Ni siquiera había, ¿se acuerdan que antes decían que inyectaban a un sapo? Y si el sapo se moría, la mujer estaba embarazada. ¿Estoy así? ¿Es así? ¿No saben que era así? No le digo con que lo inyectaban porque se van a impresionar. Pero inyectaban un sapo. Si el sapo se moría, la mujer estaba embarazada. No había ni sapos en esa época. ¿Saben por qué? Porque no había jeringas. Así que no inyectaban a los sapos. Nosotros estamos todo el tiempo apurados. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia y la lee con detalle, ve que en todo había espera. En las crisis había espera, en los momentos había espera. En la historia de Abraham, por ejemplo, en el capítulo 18 de Génesis, ahí encontramos algo que se nos cuenta en 3, 4 versículos. Nos cuenta que a Abraham lo visitaron 3 hombres, que es cuando, bueno, después léanlo. Sí, Génesis 18 lo visitan 3 hombres. Entonces cuando llega, Abraham dice, quédense a comer. Y uno dice, 3 versículos, 4 versículos. Fueron, buscaron la comida, comieron, se fueron. No, quédense a comer. Y dice que fue. Eligió un ternero, lo mandó matar, lo hizo asar o cocinar, ¿sí? Imagínense lo que tarda eso. Fue hasta Sara, la esposa, y le llevó 20 kilos de harina para que hiciera pan. Y después comieron todo eso. Ahí nos damos cuenta 2 cosas. 1, que esperaban mucho, y 2, que comían mucho pan. Estamos de acuerdo, ¿no? 20 kilos de harina le llevó a la esposa, que los amasó, ¿sí? Imagínense los que acá cocinan, que muchos cocinan. No solamente mataron el novillo, lo pelaron, lo cocinaron, sino que en medio de todo esto, Sara, cuando estaban ahí los ángeles, que era la presencia de Dios, Sara estaba amasando 20 kilos de harina, ¿sí? Eso, ¿cuánto tiempo habrá llevado? A ver, imagínense. 2 horas. 6 horas mínimo. Sí, capaz que llevó un día entero. Y nosotros lo leemos y no nos detenemos en eso, porque nosotros vamos a la panadería y llamamos a un delivery de pizza, ni panadería, y nos pedimos 5 pizzas, dale 2 pizzas para cada ángel, ¿sí? Y así, eso, la vida de ellos era esperar. A ellos no les asombraba que Dios les diera una promesa y la cumpliera a los 10 años, porque ellos esperaban. Moisés, otro ejemplo de espera. Moisés tiene 40 años en el desierto mirando las ovejas. La emoción de él debía ser cuando venía un lobo. No sé si había lobo, sí, había lobo, para comérselas, pero no había nada. La vida de él es la espera. Como ellos sabían esperar, pudieron disfrutar lo que Dios tenía preparado. Y Dios también sabe esperar. Dios no tiene ningún apuro para sacarnos de nuestra situación. Ahora la historia que vamos a ver tiene que ver con... ¿quién vio Josué en la tele? ¿Y quién leyó si no la historia de Josué? Bueno, entonces estamos bien. La historia de Josué es que Dios les manda a tomar la tierra prometida, toda, y avanzan y van conquistando la tierra. Pero el tema es que Josué vivió, conquistó tierra, y faltaba un poquito. El tema es que Josué se murió. Y esto pasa cuando se muere Josué, en el libro de los jueces. En el libro de los jueces 3, que estaban tan cómodos los israelitas que no querían terminar de conquistar la tierra. Ellos dejaron algunos pueblitos que ya estaban cómodos, estaba todo bien, y empezaron a desobedecer a Dios. Entonces, en medio de todo esto es lo que sucede acá. Jueces 3, que ahí lo van a tener para leer. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo
solamente para que los descendientes de los israelitas, que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, heveos que habían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Dios no metió la mano, dejó el grano que pica metido adentro, dejó la lastimadura en el medio del pueblo, dejó a los enemigos, no metió la mano, los dejó ahí. ¿Por qué? Porque Él tenía planes para ese tiempo de espera. Dios sabía que les iban a generar problemas, pero Él tenía un plan más grande que sacar a esos pueblos, un tiempo de espera para su pueblo. Y Dios tiene planes para nosotros mientras esperamos una salida. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos, ¿no? De esperar sin ver. Bueno, cuando nosotros estamos esperando en algún área de nuestra vida, Dios tiene un plan y tiene algo preparado. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que en la vida siempre vamos a tener batallas y problemas. Son inevitables. Esto lo puse en una célula porque realmente me gustó, ¿no? Un autor dice que en la vida uno o está en medio de una crisis, o está saliendo de una crisis, o está entrando en una crisis. A ver si todos se ubican ahí. O recién salí, o recién voy a entrar, o estoy. ¿Sí? Uno dice, la pasé. Cuidado que viene la siguiente. Quiere decir que las crisis son parte normal de la vida. No es raro tener un problema. Interno, externo, de trabajo, de salud, lo que sea. No es raro, es la vida, es parte de la vida. Y en medio de todo esto, en Romanos 8:35, Dios nos dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Y en medio de todo esto, Cristo está, ¿no? No importa que estemos en una crisis, que salgamos de una crisis o que vayamos a entrar en breve en una crisis. De todas formas, lo importante es que recordemos que Dios está. Y Dios está esperando y Dios sigue teniendo el control. Ahora, en medio de esto de tener luchas y batallas diarias, ¿no? Tenemos que elegir qué batallas vamos a pelear. No tenemos que pelear todas las batallas. En Jueces 3:2 le dice Dios que lo hizo, que dejó estos pueblos solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Les dejó a 5 enemigos para que ellos aprendieran a combatir. Esa batalla sí la tenían que pelear. Dios no iba a hacer un milagro de que cayeran piedras y los mataran, no. Esa era una batalla que sí la tenían que pelear. Y en nuestras batallas tenemos también 3 opciones. El ataque, la espera y si no, la huida. ¿Sí? Tenemos 3 opciones para la guerra. Y en la vida tenemos que elegir muy claramente qué vamos a hacer en cada una de nuestras batallas. Si vamos a esperar, ¿sí? Con lo que nos cuesta, si nos vamos a poner a atacar o si en vez de quedarnos en el lugar tenemos que escapar. ¿Y cómo decidimos esto? Y tenemos que pedirle dirección y directivas a Dios antes de cada batalla, antes de las luchas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nos tenemos que quedar, si vamos a pelear, no somos Rambo, no somos el grupo Halcón, no somos marines. No estamos para pelear todo. Tenemos que pelear las batallas que Dios nos diga que enfrentemos. Y en muchas cosas tenemos que salir escapando. Tenemos que ver realmente quién es el enemigo que está detrás de los que nosotros pensamos que son enemigos. Porque muchas veces peleamos con gente o con situaciones y lo que estamos peleando es con el enemigo, el diablo, que quiere lo malo para nuestras vidas. O a veces estamos peleando con Dios, porque Dios quiere que hagamos algo y nosotros huimos, ¿sí? O nos largamos a pelear. Tenemos que pedirle a Dios que nos indique. En la Biblia hay casos de gente que huyó
gente que huyó, por ejemplo, no lo había pensado antes, pero José huyó. Cuando lo quisieron abusar, uno dice, oye, un abuso, ¿sí? Abuso de autoridad, de poder. ¿Él qué hizo? Huyó, dejó hasta la ropa. Hay peleas que uno dice, las tengo que enfrentar, y hay otras que Dios ha dicho, esperen y verán la salvación de Dios. Uno tiene que pedirle a Dios la directiva clara de qué hacer en cada una de ellas, ¿no? No que uno diga, bueno, me mando total. Quizás estamos peleando en contra de Dios. Tenemos que identificar por qué luchamos, cuál es el fin de nuestra lucha, qué vamos a lograr con esto. Si es una buena causa, pero me va a alejar de Dios, huyamos. Si es una causa que me lleva al pecado finalmente, huyamos. Y si es una causa difícil, pero es lo que Dios nos está pidiendo, le damos para adelante. Y si Dios nos dice, esperen y verán la salvación de Dios, tenemos que estar atentos para lo que Él nos diga y en el momento en que tenemos que avanzar. Dios no tiene apuro. Él espera mientras libramos todas las batallas, mientras esperamos o mientras huimos. Dios no tiene ningún apuro. Y es porque Dios conoce todas nuestras luchas. Dios conoce realmente nuestras luchas. ¿Quién sabe qué es eso? Bueno, bien, porque yo decía capaz que los jóvenes no saben qué es. Este pobre luchaba con cada cosa. En el capítulo anterior, en el 2 de Jueces, si después quieren, léanse el principio de los jueces, porque ahí se ve la decadencia del pueblo de Dios, ¿no? En el capítulo 2 se ve que al morirse Josué, el pueblo empezó a adorar otra vez a los ídolos de la tierra en donde estaban. Empezó a pecar, empezó a alejarse de Dios, empezó a hacer todas cosas malas. Y quizás ellos ni se daban cuenta, pero Dios sabía, Dios conocía el fondo de esas luchas que tenían adentro de ellos, conocía el corazón. Ellos eran unos perezosos, ¿saben qué? Malagradecidos, ni querían conquistar la tierra. Estaban tan bien ahí que dijeron, bueno, dejémoslo, nos traemos que 3 ídolos, y bueno, ¿qué va a hacer? Como que se fueron adaptando ahí a la gente que estaba. Y Dios usó esos pueblos que estaban ahí para sacudirlos, para sacarlos de esa situación en donde estaban. Y Dios es el que nos conoce más que nadie. Miren, tenemos mucha gente que nos conoce, ¿de verdad? A ver qué opinan ustedes. Mucha gente no. Tenemos mucha gente que nos conoce superficialmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién cree que me conoce a mí? Ahí tenemos, sí, algunos que me conocen. ¿Quién se cree que me conoce hasta mi cara? Me ven la cara y saben lo que estoy pensando. Y así como que me ven las caras y se dan cuenta, ¿quién más? Ellos dos, creo, ¿no? Fíjense, hay mucha gente que nos conoce superficialmente, que de repente saben de qué cuadro soy, que me van a traer una torta y no un asado, bueno, pero íntimamente me conocen muchas menos personas. Y sin embargo, esto me pasa a mí, te pasa a vos. Hay muchas cosas que esos que nos conocen íntimamente no nos conocen. ¿Saben por qué? Porque nos avergonzaría contarlo. Tenemos cosas, miren que nosotros tenemos un matrimonio, ustedes saben el matrimonio que tenemos cosas que no las decimos, pensamientos que nos vienen, cosas que nos pasan, cosas que nos pasaron en el pasado. Ayer le iba a contar algo que nunca le conté, por ejemplo, después para no hablar no se lo conté. Pero uno tiene cosas secretas, cosas que, o de repente dice, ¿cómo acogotaría tal? Y no se lo contás al otro, porque sabés que está mal. Bueno, Dios lo conoce. Dios conoce esos temores que tenemos, cosas que nos angustian y no se lo compartimos al otro, al que tenemos más privado. Bueno, Dios lo conoce. Y como Dios conoce esas luchas internas que a veces nos ponen mal, ¿sí? Dios nos puede sacar de ahí. Él no tiene ningún apuro para invertir en nosotros. Lo único que espera es que nos dejemos ayudar. Él no se avergüenza de lo que pensamos. Dios incluso conoce nuestras batallas de la mente.
Primero hablaba de las cosas que decía, bueno, ¿cómo acogotaría tal? Eso no se lo cuento a él, porque le hace mal. Dios lo conoce. Pero a veces tenemos cosas que ni sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, suena una tormenta y a mí me agarra una cosa adentro. No sé de dónde viene, pero me pongo mal, ¿eh? ¿Es así o no es así? Me pongo mal, no sé de dónde viene. Vieron que de repente uno se levanta a la mañana y dice, me agarró tengo una angustia, tengo una tristeza, me vino un bajón. Bueno, Dios sabe de dónde viene, porque sabe qué es lo que está luchando en nuestra mente, qué cosas están acá. Entonces, Él nos puede traer libertad, incluso de aquello que nosotros no podemos manejar. Tenemos reacciones. Uno dice, ¿por qué siempre termino haciendo la misma cosa cuando me propuse que no? Bueno, yo no lo puedo entender. Sin embargo, Dios sabe el origen de las batallas de nuestra mente. Dios, Pao, lo siento mucho, es nuestro mejor psicólogo. Recurramos a Dios, después recurramos a Pao, ¿no? Pero bueno, Dios es el mejor psicólogo. Y en el medio de estas batallas, ¿sí? Para que no andemos un poco como estos dos ejemplares, Dios puede moderar esas luchas que tenemos y hacernos entender cómo salir. No importa tanto por qué las tenemos, sino cómo nos va a sacar Dios. Dice en Jeremías 17:10, yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus acciones. Y en Salmos 50:15, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Dios tiene paciencia para acompañarnos, para enfrentar cada una de estas luchas, porque Dios no tiene apuro, no tiene ningún apuro y no tiene problema en esperar con nosotros. Y otra cosa más es que, la tercera cosa es que las esperas nos hacen desarrollar carácter. ¿Saben lo que son los jalapeños? ¿Quién comió jalapeño alguna vez? Pican. Hay una escala de picor, ¿sí? En la escala de picor, el ají más picante es incomible. De la mitad para abajo siguen siendo picantes. Bueno, el jalapeño está en la mitad. ¿Saben que hay gente que mide el picor de los ajíes? ¿Sabían eso? Bueno, en la escala. Búsquenla que tiene un nombre y todo. Bueno, el jalapeño está en la mitad. Es terrible, terrible. Yo planté jalapeños. Entonces, lo metí en buena tierra, los regué y todo lo demás. El día que los cosechamos, un día sacó uno y picaba. Viene Erika, le decimos, Erika, cuídate. Sí, está bien, está bien. Agarra a Erika, corta el jalapeño, se lo mete en la boca. Nosotros decíamos, esta chica es anormal. No, el jalapeño era dulce. El jalapeño era un jalapeño malcriado. ¿Por qué? Porque yo no le permití sacar picor. Los jalapeños, cuando se plantan, necesitan tierra mala, mucho sol y poca agua. Así sacan el picor, el carácter que los hace lo que son. Yo hice jalapeños malcriados, ¿sí? Es así. Dios no quería que su pueblo fuera un pueblo malcriado. Dios tenía que hacerlos pasar por cosas que los hicieran como el yunque, que los hicieran fuertes, que los hicieran resistentes. ¿Vieron como la cerámica, que cuanto más veces pasa por el horno es de mejor calidad y se va purificando? Bueno, y el metal lo mismo y es más resistente. Bueno, Dios no quería jalapeños dulces. Dios quería sacar un pueblo de verdad, un pueblo fuerte, un pueblo que supiera salir de los problemas. Nosotros no esperemos que Dios nos malcríe. Dios no nos va a malcriar. Por eso, las pruebas y las cosas de la vida, las esperas, las crisis, las luchas, nos hacen desarrollar carácter. ¿Cómo carácter? Nos quiere hacer personas de fe. Pero fe de verdad, no fe de decir yo creo. Vieron los que cantan yo creo en tu palabra, creo que me levantarás. Y después le duele la cabeza y se ponen mal. No, la fe se prueba con fuego.
Es así, la fe se prueba en medio de los problemas, cuando tenemos dificultades, cuando podemos orar aunque estamos mal. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, con principios claros y firmes. Tenían el pueblo ahí que decían, y bueno, si adoramos a un diosito Baal, y bueno, matemos al hijito, total tenemos muchos. Era así. Bueno, Dios no puede permitir eso en nosotros. Tiene que hacer que tengamos principios claros, que sepamos qué creemos, dónde estamos parados. Eso se prueba con las dificultades y los problemas. Y que tengamos un corazón generoso y un corazón que sabe tener compasión, empatía con el otro. El que pasó una crisis va a poder entender la crisis del otro. Es así. El que pasó una enfermedad puede entender la enfermedad del otro. El que vivió toda su vida entre algodones no puede compartir lo que el otro sufre. El que tuvo un marido golpeador puede aconsejar con sabiduría a otra que está pasando por ese tema. El que tuvo un cáncer puede ser fuerte para aconsejar a otro. Yo no lo puedo aconsejar, en otras cosas sí, lo puedo aconsejar, ¿no? Pero la empatía que va a sentir con esa persona que lo padeció no es la misma. Bueno, Dios nos quiere con un corazón que pueda compadecerse y compartir con el otro, con una vida de servicio incondicional. Dios nos quiere de verdad, como un hierro forjado, como el mejor cuchillo con el mejor acero que ha soportado todo tipo de calor y de golpes hasta que termina siendo resistente. No quiere que seamos sin picor. En la vida, si somos picantes, piquemos. Y Dios no tiene ningún apuro mientras desarrolla nuestro carácter. Y por último, las esperas prueban nuestra relación con Dios. El pueblo hebreo tenía un problema. Se habían olvidado de quién los había sacado de Egipto. Se habían olvidado de quién los había hecho entrar milagrosamente tirando los muros de Jericó. Se habían olvidado de las cosas, no por problemas, sino por las bendiciones. Y Dios usó esta situación para un único fin, acercarlos a Él y cambiarles el corazón. Y tener una relación con ellos profunda. En las esperas, en las crisis, en los tiempos de batalla, en las luchas, Dios se va a ocupar de cada una de nuestras cosas. Y como no tiene apuro, no lo tengamos nosotros, porque Él lo va a hacer a su tiempo y de la forma adecuada. El único apuro que tiene Dios es que nos relacionemos con Él. En eso no quiere esperar. ¿Sí? Ahí no nos dice, fíjate, espera, huí. Dios quiere que hoy cambiemos y mejoremos, porque todos podemos mejorar nuestra relación con Él. Dice en Salmos 95, 7, 8, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hoy está trabajando con nosotros, aunque no lo veamos actuar. Y puede ser que tengamos luchas, problemas, circunstancias, luchas en la mente que nos comen el coco. ¿Se entiende lo que les digo? Cuando cosas que nos angustian y nos ponen mal, situaciones, luchas en lo físico, en lo material, en lo espiritual. Bueno, Dios quiere que nos acerquemos a Él y que esperemos ahí. Terminamos como lo de María, porque en realidad la idea de María era confiar, esperar y acercarse, decirle, hacé de acuerdo a tu voluntad. Pero básicamente es lo que quiere. Nosotros somos su pueblo, su rebaño, sus hijos, sus amados. ¿Qué significa eso? Protección. ¿Saben qué? Nunca nos dejó sin comer. Nunca nos dejó sin ropa. Es así. Nunca nos dejó sin sanarnos. Estamos acá. Vimos milagros en nuestros hijos, en los hijos de los otros, en nuestras vidas. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Él lo único que quiere que nos acerquemos, que lo busquemos, que dependamos y que esperemos en Él. Ese es el sentido del Señor. Esperar en Él y buscarle. No sé cuál es tu lucha, no sé cuál es tu espera, no sé si es que tenés que luchar o que tenés que avanzar o que tenés que esperar en el Señor hasta que Él actúe, pero todos tenemos que acercarnos al Señor. Así que ahora, mientras pasan los chicos de alabanza, para cantar al Señor que nos lleve más a Él. Una vez más, vamos a orar.
y ponele tu carga y tu lucha para que en este tiempo de espera las cosas se te hagan más livianas y para que el Señor muestre su mano poderosa mientras nos acercamos más a Él. Señor, te necesitamos en esta mañana y queremos que cambies nuestra vida, Señor. Queremos que seas nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro papá, el que nos sostiene, porque vos no tenés apuro, mi Dios, y tenés todo el tiempo del mundo para abrazarnos y para esperar con nosotros, y mientras tanto vos te ocupás de las cosas. Señor, los milagros no te son nada para vos, pero vos necesitas que nosotros pongamos nuestro corazón a tus pies y te lo demos, Señor, porque si no, no podés actuar, Señor. Te pedimos que cambies nuestro corazón, que nos lleves a vos y que nos hagas, Señor, de acuerdo a tu corazón, para que nos acerquemos cada día más a vos. Gracias, Señor, te bendecimos, Rey. Amén, Señor.